ramificada, podemos entender que la mar está hablando probablemente de manera muy simple, muy escueta, sin profundizar demasiado, pero sí de una serie ramificada. Yo no creo que esté hablando de una forma muy simple, ahorita les voy a decir por qué. Bueno, estos dos esquemas son los que están en su, bueno, el primero, en la filosofía zoológica, que muestra cómo todos los animales actuales, todos, desde invertebrados y vertebrados, están en esta serie ramificada y que puede mostrarse como una serie de relaciones, ancestría-descendencia. Eso lo pueden ver en la mar. Y es justamente de lo que está hablando en el párrafo anterior. No hablo de una serie simple, sino hablo de una serie que se ramifica. Y sobre todo, esta serie que se ramifica, al momento de pensar que la serie se está ramificando, quiere decir que no hay dirección en la transformación. No hay finalidad, no hay objetivo, no hay nada. Así como la mar piensa que la especie solo está en nuestra cabeza, que no existe en la realidad, la noción de finalidad o de progreso o de una meta también es una concepción exclusiva de nuestra cabeza. Es decir, dice la mar, es un verdadero error atribuir a la naturaleza un propósito, una intención en sus operaciones. Y este error es más común entre los naturalistas y también entre los biólogos. Y es más común el error creer que la mar creía que la naturaleza se guía una serie de sucesión progresiva hacia una meta, hacia una finalidad, hacia un objetivo. Eso es lo más alejado del pensamiento de la mar. Es un error pensar que la naturaleza tiene propósitos. Y eso coincide con el pensamiento materialista que yo les señalaba anteriormente. ¿Para qué está el ser humano aquí? Para nada. Es deprimente, nos angustia probablemente, pero no hay propósito en la naturaleza. Generalmente después de mi clase, cuando doy esto, la gente dice que tiene que ir a sesiones de espora porque ya de por sí el estudio, los exámenes generan cierto estrés y angustia. Salir en el vacío, en el nihilismo, en la nada, pues se vuelve peor el asunto. En la misma filosofía zoológica, la mar concluye que hay una conclusión admitida hasta ese momento. Es creer que Dios o el Creador ha creado todos los animales y los ha diseñado tal y como están, los ha puesto en el lugar donde están y las circunstancias que tenían que tener esos animales para estar con el diseño adecuado. Bueno, esa conclusión, dice Darwin, que se admite hasta ahora, no es cierto. Mi conclusión, dice por su parte, es que la naturaleza, al producir sucesivamente todas las especies, las ha llevado a estar como están para estar en el sitio donde están. En el mar, en la tierra, en los aires, en el suelo. O sea, la naturaleza está jugando un papel determinante en la modulación del diseño, de la forma, pero además una naturaleza sin propósitos y que la vida se está diversificando. Evidentemente, en ese juego de explicaciones del origen de la vida, de la animalidad, del orgánico, está surgiendo la especie central a la que la mar le está poniendo atención, al ser humano. Un objeto natural que cree estar dotado de alma inmortal, pero dice la mar, será siempre sin bases y puramente imaginario. La naturaleza por sí sola da origen a los objetos de nuestros estudios. Es decir, el ser humano es un objeto más de la naturaleza y que tiene una relación con los animales y una relación muy, muy fuerte. Tanto que la mar piensa que el fenómeno de la moralidad, de la racionalidad, de la imaginación,
de la memoria también está presente en el mundo animal. Ya desde 1729, Jean Melier había dicho que los cartesianos estaban equivocados al haberle robado la sensibilidad al mundo animal y pensar que eran máquinas, simples máquinas sin sensibilidad, sin irritación, sin emociones. Lamarck piensa que los animales también tienen emociones y que esa emoción se fue formando de manera gradual y la racionalidad también. De hecho, llega a decir Lamarck en un libro de 1820, El conocimiento positivo del ser humano, que puede haber en el mundo humanos que tengan un nivel de racionalidad tan baja, casi cercana a los orangutanes, o al chimpancé o al gorila. Y que por su lado puede haber gorilas con una racionalidad tan alta que se asemeje a la de algún humano. Probablemente no lo sabemos, pero cuando vemos las acciones del ser humano, dudamos mucho de esa capacidad racional y moralidad y la empatía y todo lo que implica una definición del ser humano. Bueno, esas ideas que Lamarck especula sobre origen, transformación, dinámica de diversidad, etc., piensa que pueden tener una evidencia contundente en el ámbito de la domesticación de plantas y animales. Si un solo hecho comprueba que un animal domesticado durante mucho tiempo difiere de la especie silvestre de la que procede, y si entre tal especie en domesticidad se encuentra una gran diferencia de conformación entre los individuos sometidos a hábitos diferentes, entonces habrá seguridad de que hay transformación. Lo que piensa es que todas las especies domésticas son resultado de la práctica humana. Especies que se han transformado a partir de ancestros silvestres. Es exactamente la misma línea de argumentación y de investigación que sabemos seguirá Darwin. Bueno, sabemos que lo hace, pero no se conecta ni se relaciona esta idea sugerente de Lamarck con la obra de Darwin, aunque sí sabemos que los argumentos que trata de dar Cuvier para rebatir a Lamarck son todo el conocimiento que un hermano de Cuvier tenía sobre la domesticidad de los perros. Los perros es la especie mejor conocida, las variaciones, toda la variabilidad de los perros la conocía Cuvier a través de la obra de su hermano, y la variabilidad de las especies domésticas se va a convertir en el centro del debate sobre la transformación o antitransformación en ese contexto francés entre Geoffroy Saint-Hilaire, entre Lamarck y entre Cuvier. Porque la variación vista desde el punto de vista de Cuvier y de su hermano es infinita, es muy amplia. Lo podemos ver aquí en esta sala, todos somos diferentes, hay variación. Y ha habido desde hace 200.000 años Homo sapiens sobre el planeta y hemos sido la misma especie, pero ha habido variación en esos 200.000 años. Por lo tanto, dice Cuvier y dice su hermano, hay una variación casi infinita en el ámbito de las especies domésticas, pero no es posible que se origine una nueva especie. Este mismo argumento lo va a retomar Lyell en su libro de Geología, Principios de Geología. En el segundo volumen de 1832 va a escribir 4 capítulos que van a tener como objetivo rebatir el argumento de Lamarck con argumentos científicos. Eso muestra que el argumento de Lamarck no era una vacilada, no era un sueño pasajero de Lamarck en una calle de París, sino era un argumento científico que el mejor científico del momento, Charles Lyell, de la época victoriana, se va a atrever a demostrar que Lamarck está equivocado. Dedica 4 capítulos y el primero es: ¿existen las especies? ¿Son reales las especies o es una conjetura de nuestra cabeza? La variación de plantas y animales nos lleva en realidad al origen de una nueva especie. Y Lyell citará a Lamarck
¿Acaso el trigo cultivado, Triticum sativum, pregunta Lamarck, no es un vegetal obtenido por el hombre y llevado al estado en el cual lo vemos hoy? Que alguien me diga, ¿dónde podemos encontrar en la naturaleza nuestras coles y lechugas y otros vegetales culinarios en el estado en el cual aparecen en nuestros jardines? Y extiendan este mismo argumento, ¿dónde podemos encontrar una vaca lechera tal y como la tenemos? Una gallina que pone huevos, el maíz, ¿de dónde surgió el maíz? ¿Fue siempre ese estado original del maíz? Las 50 y tantas variedades de maíces que tenemos en México son producto de un solo evento de creación o el ser humano las ha transformado a partir de una variedad silvestre. Y piensen en todas las especies, es lo que piensa Lyell. ¿Tiene razón Lamarck? ¿Es posible obtener, si es posible obtener una nueva especie a partir de esa práctica humana, entonces significa que es posible que otras especies naturales se hayan formado a partir de especies anteriores? ¿Sí? O sea, no es un problema sencillo. Se necesita argumentar con datos, con evidencias, y bueno, Lyell va a hacer exactamente lo mismo que hizo Cuvier, a usar toda la información disponible y a usar el mismo ejemplo de los perros para tratar de demostrar que sí puede haber mucha variación en el ámbito de la naturaleza, pero esa variación, aunque sea infinita, no da origen a nuevas especies. Y lo que ocurre, dice Lyell, es que hay cambios en la naturaleza y esos cambios producen la extinción y ya no hay posibilidad de especies. Dejen contarles que Lyell, cuando llegó a París en 1828, al momento de llegar le regalaron un libro y ese libro fue La filosofía zoológica. Al amigo que se lo regaló le escribe una carta y le dice: me leí a Lamarck de una sentada, me encantó, me fascinó el libro, admiro a Lamarck, es un personaje valiente. Y entonces, ¿por qué se preocupa por rebatirlo, por decir que está equivocado? Ahorita no tengo tiempo para especular sobre las respuestas, pero hay respuestas históricas de por qué ocurre esto. Bueno, resumiendo, estas son las ideas que yo considero el legado de Lamarck. La especie como un concepto arbitrario, la noción de gradualidad que está presente en la obra de Lyell, no necesariamente a partir de Lamarck. En el ámbito francés se discutía esta noción ya de gradualidad, diferencias ancestro-descendiente, el plan común de organización, que es ese plan que llama Lamarck, que se va diversificando y que después vamos a encontrar en la obra del mismo Lyell como una idea de tronco común, que vamos a encontrar en las ideas de Darwin como la idea de ancestro común y que vamos a encontrar en la obra de Wallace como la idea del tipo original, a partir del cual las variedades se alejan indefinidamente. ¿Sí? Los dos autores, tanto Darwin como Wallace, se inspiraron en la obra de Lyell. Lyell escribe y trata de debatir a Lamarck, aunque va plasmando sus ideas. Este libro del segundo volumen de 1832 fue leído por Darwin durante el viaje. Cuando estaba en Chile le llegó el ejemplar. Entonces no es extraño que Darwin hubiera entrado a la discusión del origen de nuevas especies, teniendo la información directa de la lectura de Lyell, de los argumentos de Lamarck. Y Lyell en ese momento se muestra escéptico por razones personales. Va a publicar un libro en 1864 sobre el origen del hombre y en ese momento le va a confesar a Darwin que 30 años atrás había tratado mal a Lamarck. Ya no le podía pedir perdón, pero a través de Darwin expresa públicamente ese cargo, ese sentimiento de culpa de haber tratado mal a un autor, el cual le había dejado mucho a su formación intelectual y que a través de la obra de Lyell, de los principios de geología, Darwin se había nutrido. Aquí no tengo tiempo para mostrar todas las ideas que están en la
filosofía zoológica y que están en los principios de geología y que están en todas las primeras notas de Darwin sobre la domesticación de los animales y sobre el origen de nuevas especies. Se sabe que cuando Darwin publica El origen de las especies, tiene un interlocutor directo que es Lyell, a quien va a tratar de convencer de que las especies sí se transforman. ¿Por qué Lyell rechaza el argumento de Lamarck? En primer lugar, porque hay una noción de diversificación y dice Lyell que si las conjeturas de Lamarck son correctas, entonces la vida en general desciende de un solo huevo. Creo que ya tuvieron una charla sobre esta, ahora le llamamos Luca, pero Lyell piensa que si las conjeturas de Lamarck son correctas, entonces vamos a terminar aceptando que toda la vida desciende de un solo huevo. Para que vean que sí entiende Lyell el argumento de Lamarck y sí entiende que la diversificación tiene esa consecuencia de tanto en el futuro de la diversificación como del origen en el pasado de converger hacia un solo punto. Y eso es tan locochón, dice Lyell, como las conjeturas medievales e incluso conjeturas más antiguas, como las de los antiguos sacerdotes egipcios que suponían que todo descendía de un solo huevo. O sea, inmediatamente Lyell piensa que son conjeturas medievales que no tienen ningún sentido. Eso está publicado en el mismo libro, Los principios de geología de Lyell. Si las conjeturas de Lamarck son correctas, dice Lyell, entonces el ser humano es pariente del orangután. Yo creo que ya nadie podría negar que el orangután es nuestro pariente. Ni los gorilas, ni los chimpancés, ni las jirafas, parientes más lejanos, los delfines, etc. Pero aquí viene la parte más interesante. Si las conjeturas de Lamarck son correctas, se pone en entredicho la dignidad humana. Todo se desborona, todas nuestras creencias, ¿para qué? En el terreno de lo moral, en el terreno de lo político, en el terreno de lo social, tendríamos que cambiar todo de manera radical, reestructurar la sociedad por completo. Que en el fondo eso era lo que se quería en la Revolución Francesa, ese movimiento de cambio radical, y no, desde mi punto de vista, no es casualidad que evolución y revolución hayan surgido en París y que tengan la misma intencionalidad, porque para Lamarck la evolución biológica había hecho su trabajo en el caso del ser humano y era momento de que el ser humano tomara la transformación en sus manos, y eso implicaba la transformación social. El binomio evolución-revolución se convierte en un binomio altamente peligroso que no se va a enseñar en las universidades en Europa, ni en México, ni en la UNAM, ni en ningún lado, ni en Cambridge, porque para estos evolucionistas lamarckianos, empezando por Lamarck, la revolución es una consecuencia natural que se sigue de la evolución biológica. ¿En dónde se va a discutir ese tipo de pensamiento? En los movimientos anarquistas, en los movimientos socialistas, en los movimientos radicales de izquierda. En París, en Berlín, en Edimburgo, en muchas partes del mundo donde la clandestinidad, donde el pensamiento subterráneo no ocupa un espacio en las universidades, pero a Lamarck se va a estar leyendo y discutiendo el lamarquismo, la transformación, el origen natural del ser humano. Y aquí en México el caso ejemplar que va a seguir esta línea de discusión y reflexión es el precursor de la Revolución Mexicana. No es Pancho Villa ni Zapata, es Ricardo Flores Magón, que tiene un articulito que se llama Evolución-Revolución. Y en su libro, en su revista de Regeneración, va a promocionar 87 libros de esta índole materialista, política, atea, entre ellos los libros del Barón de Holbach. Va a estar el libro del cura Jean Melier,
¿sí?, del ateo Melier, y lo va a vender por $1.50. Ahora cuesta 700 pesos. Hay mucha diferencia. Y bueno, lo regalaba a aquellos que se suscribían a la revista. Bueno, aquí les decía, hay muchas preguntas históricas interesantes. ¿Por qué no enseñamos las ideas de Lamarck? Lamarck no se hubiera muerto ni dar la vida por la idea de herencia de caracteres adquiridos, porque la idea de herencia de caracteres adquiridos es algo popular, que no es exclusivo de la época de Lamarck, ni de Francia, sino es de todo el mundo. Es una concepción tan antigua como la cultura humana y que está impregnada en todos los ámbitos culturales, empezando por el pecado original, que no es otra cosa sino más que una idea de herencia de caracteres adquiridos. Al momento de que Adán y Eva pecan, se adquiere una nueva característica que se va a heredar hasta ahorita y se quita con el bautizo. Otra idea de herencia de caracteres adquiridos que dura nada más en el periodo de vida del sujeto. Bueno, esto se pone en entredicho la dignidad humana, implica relacionar el conocimiento científico con el filosófico, con el político, con lo social. Se sabe, los que han estudiado mucho a Layel, se sabe que después de este periodo de este libro, Layel se va a dedicar a tratar de regresarle la dignidad al ser humano, que se había perdido en la obra, con la obra de Lamarck. En cierta forma, la obra de Malthus también va a estar destinada a esto, con estos mismos fines, la obra de Darwin, la obra de Wallace, etc. Para terminar, solo voy a comentarles que Layel es el que inventa esta idea de que Lamarck piensa que las jirafas desean alcanzar las hojas más altas a través del deseo. En ninguno de los párrafos de la filosofía zoológica dice Lamarck que el deseo sea el motor que lleva a las jirafas a tratar de alcanzar las hojas más altas. Esa figura, esa caricatura que hemos hecho de Lamarck, yo entendería que Layel lo utiliza con fines ideológicos, políticos, porque cuenta, se me olvidó el nombre del autor, Eldridge, el paleontólogo compañero de Stephen Gould, que él un día se sintió interesado de por qué Layel dedicó 4 capítulos a rebatir a Lamarck. En este sentido, de ser un argumento científico contra otro argumento científico. Y por qué al final Layel termina rechazándolo, aunque después confesará que lo trató mal y aunque después confesará que era evolucionista muchos años atrás. Algunos autores que han leído a Layel sospechan, y yo también, que Layel se hizo evolucionista al momento de leer a Lamarck, pero se lo calló y se lo guardó como un evolucionista de closet. La explicación de Eldridge es que Layel quería ganar una plaza de profesor de tiempo completo en la Universidad de Cambridge, donde iba a ser evaluado por el grupo duro de la teología natural. De afiliarse en ese momento a la doctrina de Lamarck, como la llamaba Layel, hubiera perdido la plaza de profesor de tiempo completo, que al final de cuentas ni la ganó, pero... También Layel supo de primera mano que Darwin se afilió a esta serie de ideas desde muy joven, regresando del viaje, y por eso Layel nunca dejó de decirle a Darwin que había adoptado en toda su extensión la doctrina de Lamarck. De alguna manera todos somos lamarckianos porque aceptamos la evolución y aceptamos toda una serie de principios, pero negamos, como Pedro a Cristo, a Lamarck varias veces. Entonces,
Lo que hemos hecho a lo largo de estos años y de este tiempo de enseñar a la mar, hemos retomado la caricatura de la jirafa, que a veces enseñamos de manera magistral, sin recordar que la obra de la mar tiene una riqueza intelectual mucho más grande y fuerte. Ahora sí, para terminar, esta estatua es la misma estatua de las que les he contado, está en el Museo de Historia Natural de París, y esa es la hija de la mar, y una frase que se le puso, no la inventó ella, la puso un autor que conoció a la hija y que dijo, esto es lo que pensaba la hija de la mar. Padre mío, la posteridad te admirará, Padre mío, la posteridad te vengará. No queremos venganza, pero sí justicia en términos históricos. Gracias. Bueno, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Si tenemos tiempo para algunas, no sé quién tiene alguna pregunta. Solo un poco fuerte. Tengo dos preguntas. Usted dice que la evolución surge en París, sin embargo, la idea del cambio y de un devenir constante, tengo entendido que surge en el pensamiento de los socráticos, Anaximandro, Heráclito, Leucipo, ya hablaban de la evolución y de, bueno, no de la evolución, sino de un devenir, de una transformación, de que la naturaleza está en constante cambio. También en la filosofía asiática ya se hablaba de que, por este libro de las mutaciones, ¿no?, donde dicen que lo único inmutable es el cambio. Y mi otra pregunta es, también tenía entendido que las objeciones del Laie en contra de la transformación es que tenía un pensamiento tipológico esencialista, donde las variaciones no tenían, o sea, sí suceden, pero no tenían ninguna relevancia, o sea, no transformaban las cosas. Sí, sobre la primera, efectivamente, muchas culturas tienen la noción de cambio. Probablemente debí de haber dicho evolución biológica, o sea, la evolución que explicamos en la actualidad. Hay algunos autores que piensan que Aristóteles se acercó mucho también a este tipo de transformación orgánica en términos biológicos. Incluso Darwin mismo reconoce en el origen de las especies, en la sexta edición, solo en inglés, no en español, aparece abajo en una notita de Darwin que dice que Aristóteles estuvo a punto de descubrir el principio de la selección natural. Para su fortuna no lo hizo y se lleva la gloria de haberlo hecho. Sí, tienes razón, en muchas culturas hay esa noción de cambio. Me refería a la evolución biológica, a ese pensamiento intelectual que discutimos en nuestras universidades actualmente, no a la otra noción de cambio que tiene otras implicaciones filosóficas, desde luego, y algunas religiosas. Efectivamente, la noción de Lyell es tipológica. Ese esencialismo, esa tipología. Algo que había retomado de los argumentos de Cuvier y que Cuvier nunca abandonó. Se fue con ese esencialismo. Si vemos Buffon, que fue, digamos, el mecenas de Lamarck, que lo apoyó y que le ayudó a publicar la flora francesa y todo, pensaba, o sea, sus ideas sobre las categorías taxonómicas es esa, ¿sí? Él dice, la naturaleza solo existe en los individuos, ¿no? Las categorías son producto de la mente humana, que es y pues ahí vemos el vínculo, ¿no? Y seguramente, como dice, si nos vamos más atrás, hacemos una historia de las ideas, podemos irnos todavía. Sí, efectivamente, Buffon, Diderot, Robinet, hay muchos autores que piensan ideas semejantes, pero también sabemos que muchos de estos autores tienen esta noción de origen único, de transformación, pero como señalaba hace rato Rosaura, ninguno de ellos da toda una argumentación
trata de dar consistencia, y el que se anima y escribe el libro completo y prácticamente mucha de su obra es Lamarck. Aunque hay ideas de este tipo, como las de Buffon, de hecho el concepto biológico de especie actual tiene su origen mucho más cercano a las ideas de Buffon. Sí. ¿Por allá levantaron la mano? A ver, si no hay otra, el compañero tiene otra. Que no sea existencialista, por favor. En México hay una escuela importante sobre estudios de recepción del darwinismo. Se estudia desde cómo es que llegó en 1870, los debates que hubo, todas las polémicas. Pero cómo es que se recibieron las ideas de Lamarck, pues supongo que llegaron, ya que había cultura de México y Europa, pues era Francia. Sí, efectivamente las ideas de Lamarck llegaron mucho antes y llegan en sus libros de botánica. De hecho, en las clases que se daban en el siglo XIX, en las cátedras de botánica, la flora francesa es parte de los libros básicos que discuten, porque Lamarck propuso la clasificación de binomial, ¿no? ¿Cómo se le llama? La dicotomía. No, pero hay esta tabla de la clave dicotómica. La clave dicotómica es de Lamarck. Y bueno, se utiliza el libro de los animales sin vértebras, que es una serie de libros también para los cursos de zoología. De hecho, en los periódicos del Universal, por ejemplo, cuando se ponía el día en que se iba a dar la clase, se decía las lecturas que se recomiendan son estas, hay una que otra obra de Lamarck. Entonces sí empieza a ser reconocido, empieza a ser citado, primero en ese trabajo como naturalista, y a partir de 1850 empieza la discusión en términos de la evolución del ser humano. Darwin será mencionado hasta 1870 más o menos, pero 20 años atrás ya empezaba a señalarse a Lamarck como un autor que propone ideas radicales, ateas, incrédulas. De hecho lo llaman el jefe de todos los malosos ateos que quieren transformar el pensamiento. En serio, creo que somos subtenientes nosotros, ¿no? Entonces sí de hecho hay un debate en la prensa mexicana en el siglo XIX sobre quién tiene prioridad sobre el pensamiento evolutivo, Lamarck o Darwin. Es obvio saber quién tiene prioridad. Pero sí, bueno, Rosaura, Graciela, nosotros formamos parte del grupo de estudios sobre el darwinismo. Vamos a organizar un congreso en Morelia en diciembre. Están invitados los que quieran asistir, sobre darwinismo en Iberoamérica, y ahí se discute la recepción, la introducción, la divulgación y todo lo que implique sobre las llegadas, no solo del darwinismo, sino del pensamiento evolutivo en los países iberoamericanos, incluido Italia, que no es muy iberoamericano, pero Italia, Francia, Portugal, España, toda Latinoamérica. ¿Sí? Pues ya no hay, ¿no? Bueno, la última, porque ya le estoy quitando tiempo a Juan Manuel. No escuché bien. ¿El pensamiento que tenía Lamarck tiene algo que ver con la autoorganización? ¿La qué? Con la autoorganización. La filosofía de Lamarck, en realidad, más que ser una filosofía de la vida, como podría pensarse, es el fundador de la biología, del pensamiento evolutivo, etc. En realidad es una filosofía de la muerte, y esa filosofía de la muerte gira en torno a pensar qué hace posible que la vida fluya, que la vida esté aquí, que esté constante. Bueno, la cercanía de la muerte hace que se dé la transformación. La manera en la que se autoorganiza trata de explicarlo todo en términos de fluidos. Ese movimiento de los fluidos, esa autoorganización, es lo que genera el cambio
pero el cambio es para mantenerse, que lo vivo continúe. Creo que hay unas ideas, quizás no como las que se discuten en la actualidad, un poco más alejadas. Y Lamarck está hablando de un movimiento de fluidos, está muy cercano al pensamiento mecanicista y puede ser fluidos mecánicos probablemente, pero no creo que esté tan cercano a las ideas que se discuten en la actualidad sobre autoorganización. ¿Cómo se llama el libro que escribimos, el capítulo? Es que se me olvidó, es que publicamos dos ahí cuando hablamos de el de la marca. Los que publicamos con Héctor. Es que en los últimos años publicamos como 5 o 6 cosas. Y no recuerdo con exactitud, pero justamente ahí lo que tratamos es esta noción de la influencia del ambiente, los hábitos y cómo se modifica, y cómo en Lamarck piensa que la interacción con el ambiente va autoorganizando el organismo hacia una mayor complejidad para sobrevivir o para mantenerse en lo vivo, sin que eso sea la perfección o la finalidad de lo vivo. Bueno, si algún día me acuerdo, les diré el dato. Soy malo para vender mis libros o mis capítulos de libro. ¿El micrófono? No. Te lo pongo todo en redes. Te pongo algo para... Vamos todo arriba.